Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más en este compromiso con los ganaderos de COPE Sierra Norte y Corsevilla, en este programa al que llamamos La Voz de la Dehesa y que, bueno, como su nombre indica, pues se quiere dar voz a este ecosistema fantástico que tenemos, la dehesa, y a todo lo que supone ganadería, agricultura, en fin, todo lo que es la dehesa y que ponemos en valor en cada programa todos los martes en COPE Sierra Norte 98.0 en conexión con COPE Campiña Sur en el 105.6 de la FM. Es la edición correspondiente a hoy, día 8 de junio 2021, cielo despejado, temperaturas increciendo y ya pues camino del verano. Y los saludos, como siempre, para nuestros compañeros Antonio Jesús García y Amparo Cornello. Antonio, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues muy bien. A punto de recibir ya el verano, que el calor lo viene anunciando, ¿no? Uh-huh. Ya sí, ya es lo que nos queda, ya los que tenemos. Ya pocos días de frío y de lluvia, aunque aquello hasta el 40 de mayo estamos aún en ese plazo, ¿eh? COPE Sierra Norte 98.0 FM. ¿Cómo se presenta el programa de hoy, Antonio, Amparo? Pues cargadito. Así es que yo creo que no tenemos mucho tiempo que perder, ¿eh? Pues yo venga, creo que deberíamos vamos con ya. Tu editorial ya. Adelante. Bueno, pues a solo 2 días de quitarnos el sayo, como tú ya bien apuntabas, y a pocos días de que entremos oficialmente en el verano, y aquí ya las lluvias ni están ni de momento van a ser bien recibidas. Ya han pasado el eco de la presentación de la España del 2050, con disparos de cohete y toque de campanas, como hacemos por estos lares, en las presentaciones o solemnes y oficiales. El documento nos depara un nuevo ataque a la ganadería. Ahora, desde el futuro, se nos recomienda comer menos carne y evitar las flatulencias de nuestros rumiantes, que son el veneno del planeta. ¿Qué cosa? Esto de poder viajar al futuro, volver al presente, pero con la vista puesta en el pasado. Lo cierto es que el presente, el verano, que ya está a las puertas, la campaña de agua, que para los veneros ha sido corta, se han cargado muy poco, y pronto vamos a empezar con el trasiego de cisternas para aliviar la sed de nuestros ganados. De los acuerdos definitivos de la nueva PAC aún no tenemos noticias y confiemos que en la nueva reunión pospuesta para las próximas fechas de la Sectorial de Agricultura, donde ya se nos explican las normas que van a regular el campo en los próximos años. De momento, la España rural sigue marginada respecto a la España urbana, pero tranquilos, que con la España del futuro esa discriminación se va a corregir. ¡Qué jaleos! Esto de tanto viaje al futuro, al pasado, con la vista en el presente. Yo mejor me quedo en el presente esperando las decenas de sequía del mes de mayo o de abril que nos cuente nuestro amigo Borja, el de los seguros, en el próximo programa. Muy bien, pues la editorial de Antonio cada día te sale más redonda, Antonio. Genial. Vamos con el siguiente apartado. Agenda. Amparo, arrancas tú con agenda. Adelante. Pues comenzamos con una jornada sobre ganadería de Bravo en Andalucía, que celebra Asaja Sevilla esta tarde a las 6. Es una jornada monográfica centrada en el ganado vacuno de Lidia, en la que se analizará su situación, las líneas de ayuda, las que están en vigor y la futura, y el plan integral estratégico para un sector ganadero que seguirá siendo clave en el campo andaluz en la nueva etapa post-pandemia. Como decimos, una jornada sobre ganadería de Bravo en Andalucía se celebra esta tarde a las 6 en el Centro Cultural José Luis García Palacio. Es el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur en la calle Murillo de Sevilla. Y bueno, ya tenemos fecha para el 23 Foro Nacional Ovino de este año, en el 2021. Este foro, que como el año pasado es un congreso nacional de ovino, está organizado por Tierras Ovino y Ovi España. Como el año anterior es virtual, pues no puede ser de otra forma, porque era imposible con la pandemia poder realizar un congreso de esta envergadura de forma presencial, y está dirigido pues a los ganaderos, a los veterinarios, a todo el profesional de la ganadería que trabaja con ovino y con caprino principalmente. Nosotros, como no puede ser de otra forma, estaremos allí y creo que llevamos una comunicación, presentamos una pequeña comunicación.
La serie webinar es del día 15 de junio al día 6 de julio. Y para más información, pues se puede contactar con forovino.com. Tenemos también esta semana, porque la plataforma Convivencia Lobo Ganadero Vivo, compuesta por más de 30 asociaciones del mundo rural, convocan una concentración el 9 de junio frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que preside la ministra Teresa Rivera. El objetivo de esta manifestación es exponer la realidad de los ganaderos que sufren a diario los ataques de la especie, así como reivindicar el mantenimiento de su gestión como única herramienta efectiva para la supervivencia de su actividad económica y para la propia seguridad de la población rural. Como decimos, es en Madrid el 9 de junio. Y por último, en agenda, algo que influye también en la ganadería y la agricultura es que el próximo viernes se va a celebrar una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. El lugar de celebración es San Nicolás del Puerto. Ya se aplazó en plena pandemia, se intentó hacer de forma telemática, no se consiguió, no se logró hacer y se va a hacer efectiva el próximo viernes en San Nicolás del Puerto, donde participan alcaldes, diferentes asociaciones, organizaciones agrarias, en fin, todos los colectivos que tienen algo que decir en este espacio protegido, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. El viernes, Junta Rectora del Parque Natural. Noticias breves. ¿Qué tenemos en noticias, Amparo? Pues tenemos los datos de los solicitantes de la PAC 2021, porque como sabemos, el pasado lunes, día 31 de mayo, finalizó el plazo de la PAC y ya tenemos los datos de cuántas solicitudes se han recibido. Han sido más de 231.000 los andaluces que han presentado la solicitud única de la PAC en la campaña 2021. Según datos de la Consejería de Agricultura, esta cifra supone un 99,5% de las solicitudes presentadas el año pasado, por lo que se corresponde con las previsiones del Gobierno andaluz conforme a los registros de anualidades anteriores. Respecto al abono de la ayuda de la Política Agraria Común, la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Agricultura que inste a su vez a la Unión Europea para que este año el anticipo de la PAC sea del 70% en lugar del 50%. Esta petición responde a los problemas que han ocasionado las restricciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID y que han supuesto un extraordinario esfuerzo por parte del sector agrario para garantizar el abastecimiento de los mercados durante toda la pandemia. Estamos en La Voz de la Dehesa, en COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Antonio, Amparo, como siempre, en el tema del día contamos con buenos amigos. ¿A quién nos traéis hoy a La Voz de la Dehesa? Pues un buen amigo del programa, no puede ser de otra forma. Hoy tenemos a don José Manuel Álvarez, es coordinador de Carne y Salud y también nos escucha desde la España rural, que estamos de moda, bien, con la España rural. ¡Qué suerte! José Manuel, qué suerte. Esperemos, lo diremos con la boca pequeña, no sea que luego al final nos arrepintamos, pero sí. José Manuel, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes. Bienvenido, José Manuel, y encantados de recibirle, o mejor nos tuteamos ya, de recibirte en nuestro programa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, José ¿quién arranca? Manuel, si te parece, yo creo que te he presentado como coordinador de Carne y Salud, pero explícanos, ¿qué es Carne y Salud? Pues mira, Antonio, Carne y Salud es una plataforma de información y de conocimiento para poner en valor y defender la actividad de toda la cadena ganadero-cárnica. Es una plataforma que está integrada por las 6 organizaciones interprofesionales del sector ganadero-cárnico, que son ASICI del cerdo ibérico, Avianza de la carne de ave, Intercun de la carne de conejo, Interovic de ovino caprino, Interpor del porcino de capa blanca y Provacuno de la carne de vacuno. Defendemos el papel de la carne y de los elaborados cárnicos en una alimentación sana y equilibrada, producida con criterios de sostenibilidad, criterios éticos y de respeto y bienestar animal. Y José Manuel, ¿en qué acciones o proyectos trabajáis para conseguir estos objetivos que nos estás comentando?
Pues nosotros trabajamos fundamentalmente, digamos que tenemos 3 ejes estratégicos que se basan digamos, en información, salud para las personas, salud para el planeta y salud para los animales, que son los ejes que en el ámbito de la veterinaria se conoce como One Health, ¿no? Básicamente. Nosotros promovemos un consumo moderado, responsable, saludable de carne y de productos cárnicos en las raciones y en las cantidades que recomiendan las autoridades y los expertos nacionales en salud. Junto con los demás grupos de alimentos, junto con el consumo de frutas y verduras y todos los demás grupos, y un estilo de vida activo y saludable. Y compartiendo, es una cosa muy importante, compartiendo momentos de disfrute y de convivencia, que vamos, viene a ser, resumiéndolo en 2 palabras, nuestra valiosa dieta mediterránea y nuestro valioso modelo de vida mediterráneo. Trabajamos en todos los ámbitos para comunicar sobre estos planteamientos, datos y referencias basados en ciencia, en respaldo técnico y científico, desmontando mitos, desmontando falsas noticias y ofreciendo información contrastada. Analizamos todos los estudios, la literatura científica, los estudios negativos que los hay, los estudios positivos que los hay, y hacemos multitud de acciones en comunicación, pues tanto con el sector, con nuestro propio sector ganadero y cárnico, con los sectores de profesionales de la salud y la nutrición, con el consumidor, con los medios de comunicación, incluso con el ámbito político, administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos además mucho hincapié en un trabajo en el ámbito digital, que es fundamental, con nuestra página web, que es www.carnisalud.com, que invito a visitar a todos los oyentes de La Voz de la Dehesa, así como en todos los demás canales que tenemos en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. José Manuel, hace unos días se presentó por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el documento España 2050, que queda lejos eso, en el que, entre otros retos, se hablaba de una España neutra en emisión de carbono y mira directamente a la ganadería, pobre mía, como una de las fuentes de gases contaminantes y los objetivos que debe ponerse para acometer esta reducción. Sin embargo, no se habla de los beneficios de la ganadería sobre el medio ambiente y la vertebración territorial. ¿Qué os parece esta sentencia en cuanto a la ganadería en esa mirada hacia 2050? Pues nos ha parecido una cuestión grave que viene a sumarse a otras iniciativas en el ámbito político, de decisión política y normativa. Es decir, en este sentido, las 6 organizaciones que representamos a cientos de miles de ganaderos, empresas y trabajadores técnicos de toda España, hemos dirigido una carta precisamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresándole la profunda inquietud de todo el sector ganadero cárnico ante las múltiples alusiones negativas hacia la producción ganadera y el consumo de carne que se incluyen en este documento al que hacía referencia de la Estrategia España 2050. Son alusiones que le hemos dicho que se basan en datos, en unos casos parciales, en otros inexactos, en conclusiones desenfocadas, y combinan argumentos medioambientales y apelaciones a la restricción del consumo de carne y productos ganaderos que reflejan, en algunos casos, de forma muy mimética, los planteamientos de grupos de interés y de activismo contrarios a la ganadería y a las producciones ganaderas. Y os habrá respondido rápidamente esa carta, ¿no? Sí, por supuesto. A la espera estamos. José Manuel, yo en este mismo documento, en el que yo, este fin de semana tengo la oportunidad entre comillas, de leerlo. A ver, he visto la gente que lo firma, me parece gente, hecho en falta. Muchos investigadores, muchos científicos, veterinarios, ambientalistas, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, que sí que están a pie de campo y que deberían haber dicho mucho más. Y sobre todo lo que he hecho mucho en falta son nutricionistas. Pero en este mismo documento sí se habla, por ejemplo, de que
debemos de limitar nuestro consumo de nuestro consumo de carne. Esto ya también lo dice la PAC. Pero ¿por qué no debemos dejar de consumir carne? Pues es bastante claro. Es decir, a ver, si vamos de lo general a lo particular rápidamente, los datos indican que algo estaremos haciendo bien en España, en nuestro país, cuando se hace referencia negativa al modelo de alimentación de los españoles, no se tienen en cuenta que muy al contrario de esa crítica, de esa negatividad, todos los indicadores internacionales sobre salud reflejan que el patrón de dieta y de estilo de vida que tenemos en nuestro país es de los más adecuados, de los más saludables del mundo. Es decir, nuestro país ofrece perfiles que están a la cabeza mundial como el país más saludable del mundo, como el país con más esperanza de vida de la Unión Europea y mayor esperanza de vida del mundo en los próximos años, el país con un índice muy por debajo de la media en incidencia de cáncer de todos los países de la OCDE. Es decir, y todo esto son indicadores basados en documentos oficiales de la propia Unión Europea, de la propia OCDE y de los institutos científicos norteamericanos que analizan todo esto. Es decir, aquí tenemos un patrón de alimentación y consumo bastante adecuado y bastante responsable, junto con por supuesto, los alimentos de origen vegetal y los demás grupos de alimentos y completado todo con una actividad física necesaria. Es decir, la carne y los derivados cárnicos forman parte de la dieta mediterránea, que es el patrón de alimentación reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por eso nosotros destacamos que un consumo moderado, un consumo equilibrado, un consumo en las cantidades recomendadas y un estilo de vida activo, como decía antes, son fundamentales para una nutrición y un desarrollo adecuados en este sentido. La evidencia científica es clara. La propia Organización Mundial de la Salud establece que los alimentos de origen animal son las mejores fuentes de nutrientes de alta calidad. Y lo digo entre comillas, la frase es literal. Solo tenemos que mirar que los países con un menor consumo de carne per cápita tienen las tasas de retraso en el crecimiento infantil de los niños más altas. Es decir, estudios realizados por numerosos científicos, sobre todo estadounidenses, en países de África, demuestran que los niños de estas zonas en vías de desarrollo que beben leche y comen carne de forma regular tienen mejores resultados en las pruebas físicas, en las pruebas cognitivas, así como en el rendimiento académico. ¿Por qué hemos de comer carne? Me pregunta. Pues porque el ser humano evolutivamente es omnívoro, es decir, tenemos un organismo adaptado para comer alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal. La carne es un alimento que aporta nutrientes fundamentales, las proteínas de la carne de alto valor biológico, es decir, proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, que necesitamos ingerir a través de la dieta, es decir, que nuestro propio cuerpo no los produce. Porque las fuentes de proteínas vegetales son consideradas incompletas prácticamente en todos los casos, ya que carecen de uno o de más de estos aminoácidos esenciales. Las proteínas animales son biodisponibles, de alta disponibilidad, con lo cual asimilamos mejor estos nutrientes y cubrimos las necesidades del organismo. Es decir, la carne aporta, además de estas proteínas, aporta nutrientes esenciales como minerales, hierro, fósforo, zinc, potasio, selenio, magnesio, fundamentales. Y, por último, pero no por ello menos importante, como se suele decir, las carnes aportan vitaminas, fundamentalmente del grupo B, esencialmente la vitamina B12, una vitamina fundamental que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario, al proceso de división celular, y que es un tema muy, muy crítico, muy importante, porque no se encuentra en prácticamente ninguno de los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, el consumo de carne es fundamental para poder obtener esta vitamina sin necesidad de acudir a la medicalización, es decir, a suplementarnos mediante complementos, pastillas de vitaminas, etcétera. José Manuel, yo quería volver al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y en concreto la emisión de metano a la atmósfera por parte de los rumiantes. Se está atacando con vehemencia, vemos en los medios de comunicación, a la ganadería y poniendo al sector vacuno en el ojo del huracán, pero echamos en falta estudios científicos
con rigor y realizados por científicos, ¿no? Que nos consta que en España existen y que están trabajando sobre este tema. ¿Qué datos tenéis en Carne y Salud sobre este tema? Pues es fundamental acudir a los datos científicos y a los datos oficiales. Es decir, es muy importante conocer que aquí en nuestro país, en España, según los datos oficiales, insisto, recalco, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Transición Ecológica, que son datos absolutamente válidos y no son datos de parte, ni mucho menos, la producción ganadera de carne representa poco más del 7% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, sobre el 100%, solo el 7,5, 7,8, depende del año. Por el contrario, hay otros sectores de actividad especialmente vinculados con la energía, el uso de combustibles fósiles, que suponen prácticamente todo lo demás. Es decir, el transporte supone el 27%, la industria el 19%, la generación de electricidad el 17%, el consumo de combustibles el 9%. Es decir, es así. Son datos que lo dicen todo. Es decir, hay que tener en cuenta que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería proceden de países en vías de desarrollo, no de nuestro ámbito, por lo cual, si miramos solo con una visión eurocéntrica la tarea para mitigar el cambio climático, nos estamos equivocando. Es decir, por otro lado, hay que tener en cuenta un dato fundamental con respecto al metano y al metano famoso de los rumiantes. El metano de la agricultura solo supone el 27%, el metano total que se emite en el mundo. Y además es un metano que se llama metano de ciclo biogénico, es decir, que es un metano que cuando la vaca o el cordero produce el metano, va a la atmósfera, se transforma en CO2 y en 12 años en agua, y vuelve a caer y vuelve a iniciarse el ciclo, es decir, pasa a ser absorbido por las plantas en la fotosíntesis, y por lo tanto, si tenemos un censo ganadero estable, no aumenta el CO2 procedente de la ganadería en la atmósfera. Por lo tanto, la ganadería en ese aspecto es parte de la solución, no parte del problema. Como se suele decir muchas veces, a río revuelto, ganancia de pescadores, y todo esto estaba propiciando que se hable de los preparados de laboratorio que quiere sustituir a la carne y que en las últimas semanas están dando tanto que hablar. José Manuel, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Va a ser un competidor serio de la ganadería tradicional, sobre todo teniendo en cuenta el coste de la huella de carbono? ¿Qué os parece? Bueno, estas iniciativas que buscan cambiar el modelo alimentario, como la dieta planetaria, etcétera, etcétera, son nutricional y social y económicamente inviables, sobre todo a escala planetaria, fundamentalmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Cuando se habla de estos preparados o de estos productos que tratan de emular o sustituir a la carne, son de dos tipos, los basados en plantas y la mal llamada carne de cultivo celular. Es decir, los primeros, los que están basados en proteína vegetal, utilizan en primer lugar denominaciones que llevan a confusión al consumidor. Hablan de hamburguesa, de carne picada, es decir, denominaciones evidentemente cárnicas. Estos productos, pese a lo que se quiere vender a la población, por ser aptos para veganos o por ser de origen vegetal, no son ni mucho menos saludables por sí. Es decir, la mayor parte de estos productos son fundamentalmente ultraprocesados, que necesitan para emular el sabor, la textura, la apariencia, el aroma de la carne real, necesitan unos niveles de procesamiento muy altos y una composición en la que intervienen hasta 20 y tantos ingredientes, de aislados de proteína de guisante, de aceite de colza prensado, de coco, levadura, destrina, metilcelulosa, todo lo que os podáis imaginar. Por lo tanto, no son alimentos saludables, tienen altos contenidos de grasas generalmente saturadas y de sal, y el precio es altísimo, 20 y tantos euros por kilo, con lo cual es un modelo de alimentación pues dirigido a perfiles de consumidor urbano, de capacidad de capacidad económica elevada. Es decir, que en ese sentido ese es el planteamiento. Y en cuanto a la carne celular, se plantea
esta mal llamada carne celular, por cierto, es decir, se plantean todos los interrogantes. Ahora mismo no está autorizada ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo, salvo en Singapur, a donde se tuvieron que ir las empresas interesadas en este tema a conseguir la primera autorización. Pero plantea muchos interrogantes en cuanto a la seguridad y a la inocuidad. Una vez que nos comemos este producto, ¿y qué repercusión va a tener en el organismo humano? Porque al final es un producto basado en la proliferación acelerada de células, es decir, ¿cómo va a interactuar esto con este ADN que ingerimos con nuestras células, un tejido cultivado que son células madres pluripotentes? Es decir, hay muchas interrogantes. Y en cuanto al impacto medioambiental, esto se producirá, si es que se llega a producir industrialmente, en enormes instalaciones industriales que requieren una cantidad ingente de energía eléctrica para funcionar. Es decir, no hay tampoco aceptación por parte del consumidor y, por lo tanto, no resuelve ninguno de los problemas que dicen afrontar. Ni impacto medioambiental, ni aceptación del consumidor, ni ventajas nutricionales, ni disponibilidad asequible, ni nada de nada. Estos preparados cárnicos, bueno, preparados, yo me niego a llamarle carne, ni siquiera lo que como tú comentas, ni siquiera preparados cárnicos, vamos. Yo creo que en principio, a ver, la filosofía estaba muy bien y sobre el papel, que todo lo aguanta, está estupendamente bien. Es una fuente de proteína animal, en principio, bastante barata y bastante industrializada, pues para aporte que realmente sabemos que la ganadería no es capaz de aportar con toda la carne que produce, no es capaz de aportar a toda la población del planeta proteína animal suficiente, en cantidad suficiente para abastecerlo. Y esto podría ser una solución, pero lejos de ser una solución, como hemos comentado antes, y como tú acabas de comentar ahora, lejos de ser una solución es un problema. Y realmente hay grupos de poder, los lobbies, que están, bueno, con Bill Gates, pongamos nombre, con Bill Gates a la cabeza, que ha dejado los ordenadores para meterse en un mundo un poco farragoso, y que esto requiere de una defensa. En este sentido, yo creo que las interprofesionales, y como tú comentabas al principio del programa, Carne y Salud, que agrupa a todas las interprofesionales y que debería estar apoyando o está apoyando la ganadería y con este tipo de ataques, no solamente el ataque con la carne, sino lo que ya hemos visto de la ganadería en sí y todo lo que acabamos de comentar ahora de la huella de carbono, que el defecto que tienen nuestros pobres rumiantes es que producen metano. A ver, pero tienen otros muchos beneficios. En este sentido, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo se está trabajando en esta línea? Bueno, como bien dices, el sector está volcado, es decir, existen muchísimas alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería. El sector está trabajando en investigación, en obtención de datos reales, en aplicación de esas investigaciones directamente en campo a la producción. Es decir, por ejemplo, modificando los sistemas de manejo para la producción ganadera, se pueden reducir las emisiones entre un 20 y un 30% simplemente con eso. Es decir, los sectores están trabajando, por ejemplo, el sector del vacuno está trabajando en la iniciativa Live Beef Carbon, que reduce en unos años un porcentaje importante de las emisiones de efecto invernadero. En el ovino exactamente igual, se están trabajando en grupos operativos, en grupos de investigación, para luego aplicar todas estos resultados en la producción y conseguir producciones mucho más circulares, mucho más sostenibles y mucho más enfocadas a formar parte de la solución al calentamiento global que a ser parte del problema. Es decir, el sector es perfectamente consciente de los retos medioambientales que afronta toda nuestra sociedad en todas las actividades. Entonces, está invirtiendo muchos recursos, tanto económicos como humanos, como de talento, para conseguir ese modelo hacia una transición ecológica, una producción ganadera muy sostenible y al final neutral. Es decir, todos nuestros sectores ganaderos van trabajando en esa línea. El sector porcino, el sector vacuno han presentado sus estrategias en los últimos tiempos para ser neutrales en emisiones en 2050. El ovino, con el
con la actividad de pastoreo tiene una cantidad impresionante de servicios ecosistémicos, secuestro de carbono, retención de agua y recarga de acuíferos, lucha contra la erosión, la prevención de incendios, que es un tema fundamental, y la conservación incluso de la biodiversidad. Es decir, el sector está volcado en hacer producciones cada día más sostenibles y cada día más circulares y neutrales en emisiones. Pues José Manuel Álvarez, coordinador de Carne y Salud, que estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que todo lo podemos resumir en que la carne es un motor económico y social importantísimo desde hace ya décadas y siglos, que está muy rica, que está muy buena y que nos dejen de milongas, ¿verdad? Resumiendo un poquito todo, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, hay que ser conscientes de que el planeta afronta retos medioambientales y que el planeta y nosotros afrontamos retos a nivel de salud y de sostenibilidad. Pero aquí hay que aplicar, como en todo, el sentido común y el trabajo. Es decir, tenemos en nuestra alimentación, tenemos que comer de todo y en las cantidades necesarias con un estilo de vida activo, y en la producción aplicar todas las técnicas y todos los recursos para conseguir producciones ganaderas y cárnicas cada día más sostenibles. Pues ha sido un auténtico placer, José Manuel Álvarez. Ya pasa automáticamente a nuestra lista de amigos y colaboradores, y hasta la próxima, porque yo creo, Antonio Amparo, que esto va a dar más de sí, ¿verdad? Que vamos a hablar más de una vez. Yo creo que acabamos de empezar, Esperemos, José Manuel, que la siguiente vez que te podamos entrevistar en el programa sea en directo, en los estudios en Alanís, y puedas venir por la sierra, que la verdad es que está... De pueblo a pueblo. Aunque empieza de pueblo a pueblo, efectivamente, de Sierra de Madrid a Sierra de Sevilla. Para mí será un placer. Bienvenido. Muchas gracias, un placer y a vuestra disposición siempre. Un abrazo, gracias. Bueno, Amparo, pues nos quedamos sin tiempo. Hoy, esta semana toca dieta. ¿Con qué nos vas a deleitar la semana que viene, aunque sea en titular? No te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado, Amparo. Perdón, Sí. ahora. Como José Manuel nos ha hablado mucho de carne, la semana que viene os hablaré de carne, porque además se acerca un día muy interesante, ahora en el mes de junio. Y solo recordarle a los oyentes que nos podéis encontrar en Facebook y en YouTube, y que seguís teniendo un 10% de descuentos en nuestras paletas ibéricas. Lo podéis conseguir tanto en nuestra web como en nuestras tiendas. Así que estad pendiente, porque la semana que viene seguiremos hablando de carne, y un tema también muy suculento. Esta semana nos toca sufrir dieta. Y ahora en unos segundos, Antonio, para cerrar, a ver qué hay novedades hay en precios de mercado. En Corsevilla seguimos innovando para hacer más rentables las explotaciones de nuestros socios. Fruto de esta mejora continua y a nuestra experiencia acumulada de más de 25 años en cebo de ovinos, lanzamos nuevas líneas de alimentación de corderos. Hemos mejorado las fórmulas para adaptarlas a las necesidades de todos los ganaderos. Línea básica. Cubre las necesidades básicas de alimentación del cordero. Línea producción. Diseñada para conseguir altos índices de conversión. Línea calidad plus. Es nuestra línea estrella formulada para obtener los mejores índices productivos, a la vez que reforzamos el sistema inmunitario de nuestros corderos. Recomendada para los ganaderos acogidos al plan de calidad. Si quieres recibir asesoramiento sobre la alimentación de tus corderos, consulta al departamento técnico. En Corsevilla cuidamos la alimentación de tu ganado. Estas producciones de Corsevilla cada día salen mejor, ¿eh? Menudo equipazo. Compañera Raquel y Monte, que son unas máquinas. Sí. Corsevilla Production. Yo creo que vamos a cambiar un poco. ¿No? Pero sí. Antonio, de forma telegráfica, no, lo siguiente. ¿Precio de mercado, alguna novedad? Pues sí, hay una novedad, hay una ligera subida en el precio del ovino en lonja de Extremadura. Suben los animales pequeños, suben los animales grandes, pero los pequeños son los que reciben un incremento mayor. Unos 2 euros los animales de hasta 15 kilos y 2 euros también los animales de 19. Los animales ya con pesos superiores de 23, 27, suben apenas un euro por cordero. El vacuno de estabilidad, que bueno, que a estas alturas es lo mejor que se puede decir. Pues y poco más. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.